Para dar inicio a la sustentación de la última actividad número 5, se tuvo como en cuenta dentro de uno de los posibles títulos del proyecto de investigación el cambio climático en comunidades indígenas. Esto está enfocado en el municipio de Comaribo-Vichada, teniendo en cuenta que Comaribo-Vichada tiene varios pueblos indígenas. Dentro de ellos encontramos la etnia, el pueblo Sicuani, el pueblo Cupiapoco, el pueblo Curripaco, el pueblo Piaroa, el pueblo Puinave, entre otros. Estos cambios climáticos han venido afectando de una manera que ha generado diversos impactos en estos pueblos indígenas, a pesar de sus creencias, de sus costumbres y de querer conservar esa parte cultural. Es muy notorio el impacto que ha generado en esto, teniendo en cuenta que hay una gran afectación en la flora y la fauna, en los ríos. También cuando hay estos cambios, afecta mucho la cosecha y la caza. Para dar un enfoque, se tiene en cuenta que este enfoque va encaminado a la sustentación. O sea, se está sustentando sobre estos cambios en estos pueblos indígenas, ellos son personas que manejan unas estrategias, son resilientes, son comunidades con saberes ancestrales, teniendo en cuenta que manejan la parte del clima, lo del medio ambiente, y se presta también para estos cambios en los ciclos de la siembra, la caza y incluyendo en los ríos. El objetivo principal de este estudio es la relación entre el conocimiento tradicional indígena y la adaptación al cambio climático, pues dentro de este municipio de Comaribo. De acuerdo a esta observación, se puede registrar que hay actividades muy cotidianas dentro de las prácticas culturales de acuerdo a estas comunidades, donde allí también se manejan líderes comunitarios, donde contamos con los cabildos y los capitanes. Para esto se puede tener en cuenta la parte de pedagogía, como las entrevistas, los diálogos, los acercamientos y la socialización con ellos, de acuerdo a su aceptación para entrar en profundidad. Como una estrategia analítica se realiza, se tiene en cuenta la temática de acuerdo a toda la información recopilada, la cual ellos nos han permitido y nos han generado. Podemos utilizar un enfoque comparativo para analizar las diferencias y las similitudes entre las estrategias de adaptación de las diferentes comunidades. También podemos integrar los hallazgos de investigación con los marcos teóricos, teniendo en cuenta la antropología, la ecología y otros estudios de desarrollo. Se han realizado análisis de información recolectada, donde hemos identificado impactos del cambio climático en los pueblos y las formas de resiliencia que ellos han generado, de acuerdo a lo que se va dando en su día a día. También se ha garantizado el respeto, ¿sí? De acuerdo a las manifestaciones, donde a ellos para poder hacer este acercamiento y abordar sobre este tema, a ellos se les garantizó, donde se les protege la confidencialidad de esa información,
propiciada por parte de estos participantes. Quiero dejar en claro que este es uno de los municipios más extensos de Colombia, donde se ha visto cómo estos cambios realmente sí afectan estos pueblos indígenas de una manera muy negativa, y donde se ve la necesidad de ahondar más allá del tema y tener la inclusión dentro de las políticas públicas. Buenas noches, mi nombre es Orfidia Ibáñez y el trabajo grupal lo realicé con la compañera Heidi. Muchas gracias. Antecedentes importantes en relación con la problemática investigada. Teoría de la vulnerabilidad climática, teoría de la justicia climática, ley de cambios climáticos de Colombia, que es la ley 1931, informe del IPCC sobre el cambio climático en los pueblos indígenas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Corte Constitucional Colombiana, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es la ONU en el 2007, Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en Colombia la Ley 1991, Programa de Pago por Servicios Ambientales en Bichada, caracterización de bioclima de las selvas húmedas transicionales. Antecedentes importantes en relación con la problemática investigada. Teoría de la vulnerabilidad climática, teoría de la justicia climática, ley de cambios climáticos de Colombia, que es la ley 1931, informe del IPCC sobre el cambio climático en los pueblos indígenas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Corte Constitucional Colombiana, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es la ONU en el 2007, Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en Colombia la Ley 1991, Programa de Pago por Servicios Ambientales en Bichada, caracterización de bioclima de las selvas húmedas transicionales en Cumaribo, Bichada, cartera de proyectos de adaptación al cambio climático en Cumaribo, Bichada, comunidades indígenas y cambios climáticos, cambio climático y pueblos indígenas. Un impacto del cambio climático en los ecosistemas locales. Acá tenemos las posturas y las controversias. Una postura indígena es que las comunidades indígenas de Bichada, como lo son los Piapoco, los Sicuanis, entre otras etnias, afirman que el cambio climático está alterando los ciclos naturales de la región, como la variabilidad de las lluvias y las sequías. Por el contrario, en la controversia existe un desacuerdo entre las comunidades indígenas y los actores políticos sobre las causas del cambio climático. Mientras que las comunidades indígenas señalan que la deforestación y el uso de agroquímicos y entre otros factores que agravan el problema, algunas autoridades y empresas locales disminuyen estos efectos, argumentando que los cambios climáticos es un fenómeno global que va más allá de su control. Entonces, desplazamiento y pérdida del territorio. La postura indígena nos dice que sufren fuertes amenazas por el desplazamiento debido a la expansión de los proyectos por ejemplo, cuando se hacen carreteras, que al ampliar y esto, entonces ellos están perdiendo su territorio. La controversia dice que las autoridades gubernamentales y las empresas argumentan que estas obras son esenciales para el desarrollo de la región. Unos objetivos, el objetivo general sería estudiar los efectos del cambio climático, identificando su impacto en los ecosistemas, la agricultura y las comunidades locales, con el propósito de establecer estrategias de adaptación adecuadas para enfrentar los desafíos ambientales. Indique cuáles son las contribuciones en su trabajo. En lo disciplinar, la educación y la sensibilización. En el ámbito profesional, el desarrollo de las políticas públicas, estudios de impacto.
protección de derechos humanos y liderazgo comunitario en relación con las comunidades o públicos a los cuales va dirigido su trabajo. Dice que respetar y valorar los conocimientos tradicionales, trabajo colaborativo y emprendimiento. En cuanto a nivel de originalidad, un nuevo conocimiento, contribución documentada sobre saberes tradicionales o ancestrales. Muchísimas gracias. Mi nombre es Heidi Moreno Bernal, estudiante de Trabajo Social.